de nuevo, amigos y amigas, bienvenidos a este tercer tutorial sobre el conocimiento. Le hemos alargado un poquito para que quede bien claro porque es un tutorial con términos muy especializados, un tema, digamos, más denso y por lo tanto conviene ir despacio. De todas maneras, la materia que nos queda hoy es breve y además yo creo que más sencilla, menos puramente filosófica. Así que voy a aprovechar para hacer alguna advertencia. La primera, yo trato de cubrir, digamos, en estos primeros tutoriales lo que sería un temario estándar de primero de filosofía de bachillerato, por ejemplo, pero eso es muy variable. Una introducción a la filosofía se puede orientar de mil maneras distintas. No va a coincidir exactamente con ningún libro de texto, con ningún temario concreto, ¿no? Lo que sí que es útil es el, digamos, vocabulario, es decir, aquí se van a ver los términos fundamentales de todo lo que sería la introducción a la filosofía. Entonces, eso sí puede servir, sea cual sea el temario. Otra cuestión, pues van entrelazados los tutoriales de tal manera que se puede acceder del uno al otro, pero también se pueden consultar por separado. La tercera cuestión, se llaman nuevos tutoriales porque hice unos primeros que no me acabaron de convencer de todo, pero que no son, el contenido es válido, se pueden consultar también, veréis que tienen en algunas cosas más explicaciones y en otras menos, y también son válidos, pero pueden, digamos, ser complementarios de esto, se pueden consultar libremente, no hay ningún problema. En fin, vamos ahora con el tema que nos ocupa, que es la tercera parte del tema el razonamiento científico, el conocimiento humano. Hoy vamos a ver las neurociencias y el conocimiento. Las neurociencias, como su propio nombre indica, es aquella parte de la ciencia que se dedica a estudiar el sistema nervioso y por lo tanto tienen mucho que decir en el tema del conocimiento, ya que hoy sabemos, antes ignoraban hasta que hubiese la célula, con los autores anteriores que hemos estudiado, mucho menos la complejidad de la célula nerviosa, pues ignoraban el sistema orgánico donde radica todos los procesos de conocimiento. Pero hoy se conoce y la ciencia tiene mucho que decir. Ya sabéis que entre la ciencia y la filosofía hay un constante diálogo, que hay una complementación, que usan los recursos y se refuerzan mutuamente. Pues bien, ¿qué tiene que decir la ciencia empírica, acerca de este tema del conocimiento? ¿Y qué es lo que dice? Pues dice algo que da la razón básicamente a Kant, que es el último autor que vimos. Aquello de que el conocimiento es una síntesis, recordad, entre lo innato y lo adquirido por experiencia, ¿verdad? Pues bien, algo parecido, pero en otros términos y con otra, digamos, con otros conocimientos, es lo que va a decir la neurociencia. La neurociencia habla de que efectivamente hay un componente innato, que ahora lo va a llamar genético o congénito, que viene, congénito viene de genes también, ¿no? Es decir, que viene con, digamos, la estructura con la que nacemos, ¿no? Que lo heredamos de nuestros padres. ¿Y qué es lo que heredamos de nuestros antepasados? ¿Qué es lo que viene en el pool genético que tiene todo ser vivo? Pues viene una estructura básica neuronal. Pero esa estructura neuronal básica se va desarrollando, se va extendiendo, se va enriqueciendo a través de nuevas conexiones, creando así una red. Sabéis que la célula nerviosa, la neurona, tiene un núcleo y luego tiene unas extensiones que pueden ser muy largas. Esas extensiones sirven para crear una especie de red, para crear, digamos, un sistema en el cual es precisamente donde radican pues, procesos del lenguaje, el conocimiento, la lógica, la memoria consciente, etcétera, etcétera. Si habéis visto una red en un puerto, una red amontonada en el suelo, veréis que tiene una forma ahí, pues una masa, pero que esa masa si se despliega, pues tiene una superficie enorme. Algo así pasaría con el tejido nervioso de esa máquina maravillosa que tenemos en el cerebro. Ahora bien, ese proceso de enriquecimiento no es un proceso
que se produzca en abstracto o se produzca de una manera puramente pasiva, ¿no? Es decir, yo me quedo sentado y eso va creciendo. Evidentemente, como todo lo orgánico, se desarrolla y crece en un medio ambiente, en unas circunstancias determinadas. Y desde luego esas circunstancias tienen muchísimo que ver con ese desarrollo. Y ahí viene lo adquirido. Lo que adquirimos después de haber nacido es tan definitivo como lo que heredamos, ¿verdad? Es decir, lo innato es muy importante, pero tan importante como lo innato es lo que nos rodea al nacer y nos rodea hasta que crecemos. Eso se llama el medio ambiente natural y social. ¿eh? De eso depende también el resultado definitivo de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad de conocer. Y de todo lo mental en general. Y eso tiene unas consecuencias. La consecuencia es que podemos optimizar al máximo eso que hemos recibido, esa herencia que hemos recibido, o por el contrario se puede deteriorar o se puede quedar muy limitada por las circunstancias que nos rodeen. De tal manera que uno no es que herede la inteligencia, hereda unas condiciones para la inteligencia, hereda unas condiciones para el conocimiento. Vamos a poner ejemplos que, como siempre, pues son lo mejor para comprenderlo. Si nos limitamos a las condiciones físicas, biológicas o naturales, medioambientales, de ese proceso de maduración intelectual, pues veremos que, por ejemplo, una alimentación deficiente o una contaminación medioambiental por radiación, por mala calidad del agua, del aire, puede tener consecuencias desastrosas en la maduración de la capacidad del conocimiento, lingüística, la capacidad neuronal, de todo lo mental en definitiva. Puede implicar un retraso, además un retraso prácticamente irreversible. Es muy triste considerar que en un país, en un mundo, porque para mí mi país es el mundo, se me ha pasado este lapsus ideológico, ¿no? Bueno, pues en un mundo donde casi la mitad de lo que producimos de alimentación se deteriora o se destruye, no llega a la gente, hay 800.000 o 1.000 millones de personas que tienen una infraalimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que esas personas, sus hijos, van a tener taras realmente irreversibles. Pero además hay otra cosa, no solamente tenemos unas condiciones medioambientales, sociales, naturales, hay también unas condiciones psicológicas. Hemos dicho que la inteligencia en el ser humano es una inteligencia emocional, es decir, va unida a lo emocional. De tal manera que lo emocional y lo intelectual van fundidos en el mismo paquete. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si hay algún tipo de deterioro psicológico, si hay algún tipo de tara emocional, si hay algún trauma causado por un mal ambiente psicológico, emocional, en el medio ambiente donde se desarrolla una persona, pues tenemos que también la inteligencia sufre un deterioro y también las capacidades de conocimiento. Hay un ejemplo claro, ¿no? Es la empatía. La empatía que es la capacidad de entender los sentimientos de los demás. Es muy importante para la socialización humana. Pues ese sentimiento, si hay unas condiciones medioambientales y emocionales psicológicamente desastrosas, no se produce, no madura, no aparece y uno acaba convertido en un pequeño o en un gran monstruo. Y claro, si sumamos esto a lo anterior, veremos que la inteligencia está muy bien, el conocimiento está muy bien, pero tienen grandes amenazas, grandes nubarrones. Y es un fallo de nuestra especie, porque todo lo nuestro depende de la inteligencia, de su buen funcionamiento. De todas maneras, hay motivos también para el optimismo, claro está. Tenemos grandes recursos, tenemos la música, tenemos la lógica y tenemos, sobre todo, los buenos sentimientos, ¿no? Y eso nos hace pues que tengamos ganas de seguir adelante y de que tengamos esperanzas de conseguir algo mejor que lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, esto sería, digamos, lo que daría fin al desarrollo del tema del conocimiento racional, ¿no? Que, como sabéis, depende del razonamiento científico, ¿no? Y también de la especulación filosófica racional. Vamos ahora a las conclusiones finales, para dejar ya el tema cerradito, bien cerrado. La primera de todas ellas, ya la hemos iniciado, ¿no? Es que el razonamiento científico, que es propio de la ciencia, como su propio nombre indica, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Y la especulación racional, que es lo que le añade la filosofía a la ciencia, ¿no? Que le descubre caminos, que le indica procedimientos, que le enmarca terrenos de investigación, pues que estas dos cosas son el procedimiento de conocimiento mejor, más fiable que tiene el ser humano. Y ello por un motivo, y es porque puede ser verificado. ¿Qué significa esto? Que se puede, digamos, demostrar, que se puede comprobar, que no está atado a un dogma, que no hay que admitirlo porque alguien lo ha dicho, porque lo impone la autoridad o porque es una tradición ancestral de siglos. Es una, digamos, una verdad flexible, es un conocimiento que puede evolucionar. La verificación puede ser de dos tipos. La propia de las ciencias empíricas, las ciencias de la naturaleza, recordad, es la verificación mediante el experimento, mediante la propia experiencia, mediante la constatación empírica. Y después tenemos también, complementando a esta, la verificación lógica, el comprobar que el desarrollo del conocimiento se ha hecho respetando las normas de la lógica, se ha hecho empleando razonamientos coherentes que no se contradicen entre ellos. Esto da al conocimiento racional, a la ciencia y a la filosofía, una flexibilidad que no tienen otros tipos de conocimiento. Y nos permite cambiar y adaptarnos. Pero nos permite otra cosa muy importante en nuestros tiempos, y es comunicárnoslo entre nosotros. Porque todos tenemos estas capacidades, de poder entender lo que es un experimento, lo que es un dato empírico, de lo que es un razonamiento bien hecho, y así llegar a la universalidad, es decir, a un pensamiento universal, a un acuerdo sobre, digamos, nuestra situación en el mundo, que es especialmente importante de cara a los desafíos que tendremos pues, en este milenio, ¿no? Yo pienso que tenemos que reconstruir la Torre de Babel. Supongo que sabéis la historia bíblica según la cual los hombres en el pasado quisieron construir una torre que llegase hasta el cielo, y como eso era un motivo de orgullo, pues Dios los castigó introduciendo diversos lenguajes de manera que no se entendieran entre ellos. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir una torre de Babel, no para asaltar el cielo y para desplazar a Dios, que no tenemos esa obligación, sino para que el cielo no se caiga encima de nuestras cabezas, como dicen que decían los galos de aquel pueblo, de Asteris y Obelis. Es decir, para que la contaminación y los grandes desafíos medioambientales y sociales que tenemos pues no estropeen nuestra supervivencia y nuestro futuro, y sobre todo el de las nuevas generaciones. Tenemos que encontrar un procedimiento de análisis de la realidad y de forjar acuerdos acerca de cómo resolver nuestros problemas, que sea realmente universal, que sea flexible, que sea realmente ligado a la realidad. Y creo que el conocimiento racional nos ofrece ese modelo. Por lo tanto, esa es también, digamos, la misión de este tema que estamos tratando, ¿no? Del conocimiento humano. Y por lo tanto veis que tiene una relevancia que no es solo académica, ¿verdad? Pues venga, muchas gracias por vuestra atención. Y perdonad la paliza.